Buen día. Que Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Reciban hoy algo nuevo y fresco que el Espíritu Santo de Dios quiere darte a ti. Hoy quiero hablar con ustedes con el respaldo de la bendita palabra del Señor. En un salmo que conocemos mucho, es el Salmo número 20, y dice así la bendita palabra del Señor en el Salmo número 20. Jehová, dice, te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga y haga memoria de todas tus ofrendas. Eso significa que Él nunca se va a olvidar, aunque tú le des un vaso de agua a alguien. Y acepte tu holocausto. Ese acepte tu holocausto significa que Él responde a tu ofrenda, a tu oración. Él le da un visto bueno y te da respuesta a tu anhelo. Si es una enfermedad, Él dice, sí, eres sano. Si es un momento difícil económico, dice, yo soy tu proveedor, yo te doy. ¿Cómo te da? Eso ya no importa, porque a veces viene de diferentes formas. O a veces tienes que esforzarte un poquito más, porque en cuanto tú más trabajes, estás generando la provisión de Dios a través de ti mismo. Entonces, dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y dice, y cumpla todo tu consejo. Ese es el anhelo que nosotros queremos siempre. Le pedimos a Dios y queremos que Dios nos conceda. Y a veces no entendemos por qué nosotros podemos pasar dificultades, ¿verdad? Pero quiero decirte y quiero enfatizar que, así como dice el versículo 1, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Aquí lo que tenemos que enfatizar es que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en un momento de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Es ahí donde puede haber un problema, puede haber una lucha, puede estar, como se dice, apretado en ese momento. O en otra forma de decir, estoy presionado por algo. Cuando algo te está apretando y vos tenés que tomar una decisión para ver cómo salir de esa situación. Y Jesús estaba en el Getsemaní y Él decía esto. Ahí en Lucas capítulo 22, 44 más o menos está. Él estaba en el Getsemaní y Él decía, Señor, dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Y dice ahí en el 22, 44, dice, y estando en agonía, dice la palabra. Estando en agonía, dice, oraba intensamente. ¿Cómo tú estás cuando pasas los momentos así? Dice, Jesús estaba presionado. Y dice, Él oraba intensamente. La palabra intensamente es
que así como dice allí, dice que tanto era su quebranto que él dice que hasta su sudor, dice, eran gotas de sangre. Tan intenso era su oración. Y está comprobado científicamente que una persona que está en esa situación, muy cargado, presionado por algo, hasta gotas de sangre puede salir por su frente. Y yo cuando leía esto siempre decía, allí, a pesar que no fue allí, pero ahí cuando él empezó a derramar su sangre, dice, porque dice, gotas de su sangre caían, su sudor como gotas de sangre en la tierra. Ahí agrega la palabra, en la tierra. La tierra estaba ya recibiendo esa sangre que limpia a todo ser humano del pecado. Y entonces ahí dice que agonía, en esa agonía él dice oraba intensamente. La palabra agonía viene de agón, y agón en el original quiere decir eso, es una lucha, es una batalla, donde o estás en una manera, con una posición de que alguien te está atacando, te está presionando. Y de ahí viene esa palabra agonía. Y la palabra, eso como decía, cómo estaba ahí Jesús y cómo él oraba. Dice intensamente. Esa oración que nosotros tenemos que aprender así a orar, intensamente. Con el corazón quiere decir eso, lleno de lo que nosotros queremos. ¿Por qué, mi hermano? Porque él tenía que tomar una decisión muy grande. Porque de esa decisión el mundo entero dependía. Tú y yo dependíamos de esa decisión que él iba a tomar allí en ese lugar. Y sabemos que todo comenzó en el cielo, por la cual el hombre fue, al final llegó el pecado a nosotros. Comenzó con Lucifer, cuando se rebeló allá en los cielos. Y estando allá en el cielo ya, en la fundación del mundo, Jesús ya se ofreció para salvar al mundo como sacrificio, por nosotros, pero como Dios, allá en los cielos. Es una imaginación decir más o menos como que el Padre tenía que tomar una decisión. Bueno, yo me arrepiento y quiero deshacer todo lo que se hizo. Y Jesús le dijo, Señor, permíteme irme al cielo, perdona la tierra, antes de que sea tomada una decisión, que yo vaya y conozca, viva como hombre, y todo lo que ellos pasen, yo también pueda pasar. Y él tomó esa decisión allá como Dios, allá en los cielos. Y sabíamos de que en esa decisión él estaba ya acá. Pasaron todo el tiempo y estaba en esa situación ahí. Y tenía que tomar una decisión, pero ya no como Dios, sino una decisión como hombre. Por eso en la Escritura tú vas a encontrar esta palabra, dice, Hijo de hombres, por Jesucristo. Pero tú tienes que saber que Jesús fue Dios 100% y fue hombre 100%. Y dice también que Él fue tentado en su carne como hombre en todo. Y sabes que cuando dice en todo, es en todo. Todo lo que tú recibes en tu vida, una tentación de algo, ya sea físico, sexual, en cualquier índole, eso tuvo Jesucristo. Él fue tentado en todo, como hombre. Pero la Escritura dice, pero sin pecado. No hubo error en él. Por eso él fue
el Cordero perfecto. Porque el Cordero que tenía que ser puesto en un altar para ser sacrificado, tenían que tener una, por así decirle, una edad, y tenía que ser perfecto, sin defectos. De ahí es donde la iglesia ya, cuando vamos a ser levantados o arrebatados por el Señor, dice, va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Porque no puede entrar delante de la presencia de Dios nada que sea malo. Y cuando hablamos de malo, estamos hablando que viva el pecado. Porque siempre se dijo y siempre se va a decir, Dios te ama, pero Dios aborrece el pecado que hay en ti y en mí también. Pero Dios te ama. Y ahí en esas últimas horas que estaba ahí, Él estaba ya como humano en ese momento, no como Dios, sino como hijo de hombre, porque ahí estaba la realidad de lo que estaba enfrente de Él, que era la realidad de la cruz, que Él tenía que pasar por eso. Y muchas veces nosotros pensamos que era esa realidad de la cruz, ¿verdad? Que era estar colgado y sufrir, porque no era ese el quebranto más fuerte de Dios, de Jesucristo, sino era el momento cuando tu pecado y mi pecado iba a ser cargado sobre Él. Hoy estamos celebrando la Santa Cena. Y para mí era el momento más impactante, que muchas veces lo he analizado, he hablado con el Espíritu Santo, y cómo es el momento más especial para toda la iglesia del Señor, ese momento cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está, mi hermano, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre. Y Dios es eterno. Dios no muere. Dios no tiene comienzo y no tiene fin. El que tenía que morir es la carne, el hombre. Y es ahí donde Él decía, estoy recibiendo todo. Y aún no lo dice la Biblia, pero está diciendo, tu pecado allá en el 2025, yo estoy cargando el pecado de la iglesia y vida en Jesús, de los miembros de esta iglesia. Estaba sobre Él en ese momento. Y Él tomó esa decisión. El Hijo del Hombre tenía que tomar esa decisión. Pero ya aquí, en la tierra, allá en los cielos, Él dijo, yo voy a ir. Pero ahora en la tierra ya, Él tenía que tomar esta decisión. ¿Y cómo estaba en agonía? Oraba, y dice que la palabra, Él estando en ese lugar, dice, oró tres veces. Y a veces uno dice 3 veces por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y muchas veces, pero realmente cuando tú escudriñas las Escrituras, conoces las situaciones de cómo y por qué, porque nada de lo que está escrito porque está escrito nomás, ¿no? Todo tiene un significado, pero toda la Biblia es una sola cosa. Y cuando aquí habla de por qué Él oró 3 veces, porque Él es el prototipo de la frescura de Dios. Y en ese lugar donde Él estaba era conocido como el Monte de los Olivos, un lugar donde se tenían prensas para triturar el olivo para sacar el aceite.
Y lo que se conoce para triturar el aceite eran 3 veces. 3 veces se trituraba el olivo. El primer aceite que salía era el aceite para la adoración, para el aceite de la unción. El segundo aceite que salía era el aceite que se usaba para la comida, para comer. Todo tiene un significado. Dios, el hombre. Y el tercer aceite ya era para las lámparas. Y las lámparas ya es el camino, el transitar. Lámpara a mis pies es tu palabra. También tiene un significado eso. No es como en nuestro tiempo se colocaban unas pequeñas vasijas y en una mecha con luces y aceite que se ponían en los pies de las personas y ellos caminaban como una linterna, lumbrera a mi camino, para no tropezar o caer en algo. Y ahí es donde Jesús está siendo, como se dice, prensado, apretado, presionado para sacar todo lo que Él es. Primero como Dios, después como hombre, para vivir lo que la Escritura dice. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicias. Caminar justos delante del Señor en la tierra. Significa ser santos, apartados y vivir en santidad mi vida todos los días para el Señor. Y Él tomó esa decisión en agonía. Y mi hermano, había un conflicto tan grande que inclusive él, cuando estaba yéndose a ese lugar, él decía, bueno, yo necesito también la ayuda de otros. Y dice la Escritura que él tomó a sus amigos. Dice. En otra forma puede decir, tomó a un hermano de la iglesia. Por favor, ¿quieres orar conmigo en este momento difícil? Llámale por teléfono, hazle, como hacen varios de mis amigos pastores. Me llaman por teléfono, videollamada, y solamente estamos 1 minuto o tal vez menos. Te llamo solamente para orar contigo. Y oramos, nos despedimos, nos bendecimos. Y Jesús le tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dijo, vamos, oren conmigo. Y ustedes saben, ¿verdad?, qué pasó con Juan, con Jacobo y con Pedro. Se quedaron dormidos. ¿Y eso por qué pasó? ¿Por qué se quedaron dormidos? Cuando llegó el momento de tomar decisiones en su vida, lo tomaron equivocados. ¿Por qué? Porque no pasaron tiempo de oración, porque necesitaban conexión con el Señor para ser cubiertos en los momentos difíciles de la vida. Y ahí estaba Pedro, Juan. Él necesitaba, como hombre necesitaba de otros. Ven, ayúdenme a orar, oren conmigo. En estos últimos tiempos he tenido 2 dificultades. Digo, en una forma como se presentó. Mi mamá tuvo un accidente. Y ahí recurrí a mis amigos, a la iglesia. Y tú no sabes, mi hermano, más de 500 personas orando al mismo tiempo por una sola razón. En esta semana tuve otro accidente en mi casa. La misma cosa, mi hija, y pedí oración.
Más de 400 personas. Estoy, pastor, estamos orando. Algunos, como dice mi esposa, te dejan en visto. Pero se sabe también a veces cada uno tiene circunstancias que no siempre podemos, o a veces no podemos atender, no podemos entender. Pero otros llegan ya después de 4 días. Perdón, pastor, visto que... Y hay otra vez una pregunta. ¿Cómo está? Y lo más hermoso de Dios es que todo parecía trágico en el uno como en el otro. Pero hubo oraciones de los amigos y Dios cambia todas las situaciones. Lo que parecía una tragedia, al final sería solamente un tiempo, un momento, para que Dios se glorifique en todo eso. Pero necesitamos. Jesús necesitó de su hermano, de su amigo, que ore con él. Por eso es que cuando tú tienes un ministerio y si tienes a alguien, tómalo de la mano, oren y pidan oración. Porque para mí personalmente no hay cosa más hermosa cuando un pastor, un amigo o alguien te dice, pastor, estoy orando por ti, por tu familia y por tu ministerio. Está siendo bendecido. Entonces Jesús tenía eso. Porque dice que el príncipe de las tinieblas de este mundo iba a ser echado al abismo para siempre, después de esa situación. Que Jesucristo iba a estar en la cruz, morir y llevar nuestro pecado allá, al delante del Padre, perdonados, limpiados de todo mal. Y Jesucristo decía que Dios le responsabilizó eso a Jesucristo. Y Él decidió, mi hermano, tomar esa responsabilidad. Él siendo la justicia, Él siendo justo, se hizo, como se dice, como una maldición, como un criminal inclusive, como un hombre culpable. Tuvo que sufrir la maldición de la ley del pecado, siendo inocente. No tenía culpa, pero él decidió tomar mi lugar, tomar tu lugar y estar ahí dispuesto a sacrificarse Él en vez de mí o en vez de ti, para que tú estés eternamente en la presencia del Padre. Por eso la iglesia se reúne. Por eso la iglesia está siempre en oración, en ayuno, buscando. De tal manera que sigamos trayendo a las personas de las tinieblas a la luz de Cristo. Porque no hay otra razón. Lo que hacemos acá, cantamos y todo esto, administramos las cosas, ya es el resultado. Pero lo principal y el propósito de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que, mi hermano, estamos nosotros reconociendo que Jesús, aunque Él sabía que iba a ser perjudicado, y a veces es difícil ese momento, pero cuando tomas una decisión en el amor y lo que es la voluntad de Dios, es fácil. Porque la voluntad de Dios, porque Él decía, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y es ahí donde las cosas cambian. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando hay una situación difícil, alguien me decía, ¿se va a curar, pastor? Y le decía yo, la voluntad de Dios. Yo voy a orar por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, aunque viva o aunque muera, es
buena, agradable y perfecta. Entonces es más fácil pasar todo eso. Y muchas veces, mi hermano, nosotros tenemos que entender que para hacer la voluntad de Dios hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil, pero cuando haces, se hace fácil. En la voluntad de Dios. Entonces, es ahí cuando tú dices, parecía tan difícil. O a pata mañana, sin embargo, no sé cómo alguien vino, parece que esa tormenta que venía con todo ímpetu, como para de repente, pienso que Jesucristo vino y dijo, cálmese. Y desapareció. Ni siquiera a veces ni te diste cuenta, pero decidiste confrontar ese momento difícil en la voluntad del Señor. Cuando estaba ahí en Génesis capítulo 13, 11, Abraham le dice a Lot, a su sobrino le dice, Lot, elige tú la tierra que quieras. Elige tú la tierra que quieras. Y Lot se puso bien pecho saliente, dice, y eligió, dice, toda la llanura del Jordán. Lo eligió por la vista. Pues nosotros a veces somos así también. Cuando decidimos por la vista. ¿Qué quiere decir eso? Decidimos por lo más cómodo. Decidimos, mi hermano, por lo más fácil. ¿Qué quieres? Y un ministerio facilcito, hermano, que no sea tanto. Entonces yo elijo siempre lo más cómodo, o sea, por la vista. ¿Y cuál fue el resultado? Que Lot se fue a un lado y Abraham le dijo, si vos te vas al norte, yo me voy hacia el sur. Que toda decisión, por más sencilla que sea, siempre va a tener riesgos. Siempre va a tener una batalla. Pero sepas tú, mi hermano, que el Señor te dice en esta mañana también una promesa que le dijo a Abraham. El Señor le dice a su iglesia, te dice a ti como matrimonio, como familia. Te dice en forma personal, bendito tú eres en el campo y bendito tú eres en la ciudad. Bendito eres donde tú vayas. ¿Por qué? Dice, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y no solamente dice estaré, sino dice todos los días de tu vida. Sepas tú que Él está contigo. Como dice el paraguayito, pero Dios está conmigo. Eso significa que si yo busco su voluntad, aunque sea difícil, va a ser fácil. Solamente lo que tenemos que hacer es en realidad tomar una decisión en ese momento. Que no se haga lo que yo quiero, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Porque, mi hermano, no hay mejor lugar para florecer. Es donde Dios te plantó. Ese lugar donde tú trabajas, si Dios te plantó, ahí vas a florecer. No hay lugar, mi hermano, mejor para dar fruto, donde Dios te sembró, donde Él te puso. Vas a dar fruto. Y fruto en abundancia. Y como dice a veces, no solamente a 30, no solamente a 60, sino a 100 por uno. Vas a ser una bendición. Entonces cuando el salmista dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque todos aquellos que no tienen ese hábito de orar intensamente como Jesucristo, cuando tiene un conflicto tan fuerte como lo tuvo Él, ahí
Cuando el salmista también en el Salmo 25 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él te enseñará el camino que has de escoger. Cuando tú entras en profundidad con Él, decido, ¿qué? Señor, yo quiero decidir contigo. Difícil, Señor. Si es posible, pasa de mí esto. Pero que se haga tu voluntad. Y Él decide contigo. Dios decide con nosotros. Seamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Él decide con nosotros. Entonces, mi hermano, tenemos que ser consecuentes con la palabra de Dios para poder ser victorioso en cualquier momento. Recuerda que las cosas a veces difíciles para ti, para Dios no es nada imposible. Vete y aprende a orar intensamente. Y Dios hará su obra. Detalle por detalle. Que Dios te bendiga, iglesia. Y tengas una semana tan, pero tan bendecida. Que si te toca decidir algo difícil, recuerda esta palabra. En el campo o en la ciudad, o donde quiera que estés, yo estoy contigo, dice el Señor. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Así que Dios te bendiga. Y recuerda que si Jesucristo necesitó de sus amigos para orar, tú también necesitas a otros para orar. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo precioso, Señor. Bendice a mis amados, a los que hoy están acá y los que no están, y aún los que nos ven a través de la plataforma. Esa bendición del cielo los llegue de una manera sobrenatural y en una manera sobreabundante. Y que ellos reciban, Señor, fortaleza del cielo. Si alguien está en falta delante de ti, en pecado delante de ti, que tu Espíritu Santo lo convenza con poder y vuelva a ti. Oramos, Señor, entregándote a ti esta nueva semana, pidiéndote, Señor, tu dirección. Ayúdanos a decidir contigo, Señor. Porque cuando decidimos contigo, buscamos tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén.